Boreal Televisión presenta Muy buenos días, amables amigos. Bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este miércoles 10. No, poeta, ¿cómo va a ser miércoles? Hoy es jueves 19 de febrero del año 2026. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo de noticias. Abrazos a todos los que nos sintonizan aquí en República Dominicana, en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país, igual a aquellos que lo hacen fuera de nuestra nación. Abrazos también. Sí, Poeta Randy Ortiz y Terrero, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, esta es una fecha maravillosa. Ajá. Antecede a la fecha en que yo nací. Entonces, por lo menos yo la encuentro buena la fecha. Sí. O sea, usted está en víspera de su cumpleaños. En víspera de mi cumpleaños. El cumpleaños número 37. Exacto. Según Cuevas Rodríguez. El insigne filósofo y poeta. Sí, muy bueno, mi querido de Santiago, que cuando una persona dijo, tengo que entregarle esto a Rodríguez, porque tan bueno que ha sido, y lo llama, mira, ven acá, mira, te tengo algo, pero pesaba mucho, dime la dirección de tu casa para enviártelo. Y él dijo, yo vivo en la misma casa, calle de siempre, sí, pero ¿qué número? Entonces le dijo, depende. Sí. ¿Cómo que depende el número de tu casa? Sí, de aquí para allá, 28, pero de allá para acá 82. Entonces, eso pasa con los números, mis 37 inversos. Muy bien. Oye, llegué vivo hasta aquí. Ni yo lo creía. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan. Miren, el periódico Diario Libre trae como principal la noticia de que Estados Unidos aplica más presión a Cuba y asegura que el tiempo se le acaba. Qué raro que un periódico empiece con una noticia que ya tiene varios días, ¿verdad? Y no es por falta de capacidad. Este periódico es dirigido por uno de los periodistas más bien formados, como periodista. Un poquito como para nosotros, como un poquito derechista, pero para eso es su derecho, ¿verdad? Ahora, tú no puedes discutir que es un periodista con una cultura espantosamente grande. Qué bueno tener un periodista así. No siempre hemos tenido la coincidencia en un plano más allá. Sin embargo, yo habría puesto, con el perdón del director, que tiene derecho, ¿verdad?, a manejar su periódico y regularmente lo maneja bien. Pero yo habría colocado como principal las declaraciones de Omar Fernández. Porque fueron de ayer, fueron frescas, aunque fuera por nota de prensa, ¿verdad? A los que dirigen periódicos les gustan más las declaraciones en vivo, que te mandan una nota de prensa, pero a veces esa nota de prensa es más importante, tiene peso. Usted estará de acuerdo o no con esta información. Omar Fernández critica la emisión de bonos por 2.750 millones de pesos. Estamos hablando del senador de la capital, han dividido, pero es el senador del distrito municipal, que sigue siendo... Del distrito nacional, poeta. Del distrito nacional, que sigue siendo el centro de poder en la República Dominicana. El senador del distrito nacional, Omar Fernández, cuestionó ayer la reciente colocación de 2.750 millones en bonos soberanos por parte del gobierno, al señalar que existen más de 3.700 millones en financiamientos anteriores
que aún no han sido ejecutados, dice Omar. El legislador, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que el debate no debe centrarse en la toma de préstamos, sino en el destino y ejecución de esos recursos. Y dijo textualmente, el problema no es pedir prestado, el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar, genera factura, expresó a través de una nota de prensa. Fernández indicó que al sumar ambas cifras, el país acumula alrededor de 6.500 millones de dólares en recursos que no se han traducido en obras visibles de infraestructura, mejoras en servicios públicos, ni dinamización económica. Sostuvo que ese monto equivale aproximadamente a 600 millones de dólares por cada ciudadano. A su juicio, debería ser de peso, ¿verdad? A su juicio, esta falta de ejecución impacta directamente el desempeño económico al señalar que el crecimiento ronda el 2.1%, nivel que considera por debajo del potencial histórico del país. Y sigue agregando elementos ahí a considerar. ¿Por qué considerar? Porque Omar, además de ser, como señalaba, el senador del Distrito Nacional, es una de las figuras más relevantes de acuerdo a cualquier encuesta que se haga en este momento, incluso superando a su padre, que es el líder del partido Fuerza del Pueblo opositor. Entonces ahora todo el mundo está pendiente de qué dice Omar o qué no dice. Antes podía parecer lo que dijera Omar, León, cosa, pero ya no, por la preponderancia que los sondeos le están dando. Y regularmente él toma un tema puntual para referirse y de alguna manera se recogen los medios. Interesante el punto de vista de Omar, ¿sí o no? El asunto es que es un elemento puntual que el gobierno debe aclarar, ¿verdad? Porque cuando se toma un préstamo se debe decir para qué se toma, cuál es el interés que se paga por esos préstamos, una serie de datos más y hacia dónde va dirigido, y el presupuesto en ejecución debe decir, o el seguimiento a estos préstamos que debe dar, ¿verdad?, el Congreso, porque el Congreso los aprueba. Pero la Constitución y las leyes señalan que ese órgano del Estado, que es el primer órgano del Estado, el legislativo, debe darle seguimiento al uso de ese dinero. Pero como cuando un Congreso está compuesto por una mayoría que es del mismo partido, ha ocurrido siempre, Atahualpa y los amigos televidentes no cuestionan nada, porque eso es de su partido y ellos se lo aprobaron. Pero los ciudadanos y los medios de comunicación también están en el deber. ¿Es así como dice Omar o no es así? Ese es el punto. Y si es así, debe preocupar. Él agrega más. Él hasta se pregunta si es que todo eso se está guardando para la campaña. Ya ese sería el tono político, ¿verdad?, dentro de la preocupación que el senador del Distrito Nacional ha manifestado. Lo interesante fuera que él hablara o se diera la información, hasta por las mismas autoridades del gobierno, que se dijera de esos préstamos que se han contratado y que él dice que no se han ejecutado, si se ha generado el desembolso y se está pagando intereses sin aplicarse al destino que supuestamente motivó su contratación. Exacto. Para que uno pueda tener una idea más acabada. Me explico. Él dice hay 3,000 y pico de millones de dólares que se han contratado en préstamos y que no se han ejecutado y que están ahí. Y estamos ahora contratando una nueva colocación de bonos, pero que es la más alta que se ha hecho. Pero esa contratación, esa colocación
de esa deuda que recibió más del doble de lo que habían puesto a disposición del mercado de capital. Resulta que está contemplado en el presupuesto del año 2026 y es en respaldo justamente al presupuesto 2026, aunque se habla de inversiones también, de infraestructuras y de lo que se pone siempre para motivar al Congreso cuando se envía un préstamo desde el Poder Ejecutivo. Pero aquí se ha estado hablando de que hay dineros que se han contratado, deudas que se han contratado, que han sido desembolsadas y que justamente no se han desarrollado los proyectos que tienen como destino esos préstamos. Lo ideal sería saber si ya se desembolsaron esos 3,000 y pico de millones de dólares. Exacto. Para ver qué cantidad de intereses estamos pagando por ese dinero sin utilizarlo. Y sobre todo, ¿para qué? Así Porque es. el préstamo no es bueno ni es malo. Oye, pero qué forma de analizar eso. ¿Cómo que no es bueno ni es malo? Bueno. Sino todo lo contrario, como decía un amigo mío. Ni es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. Es como algunos cinturones, como me gustan a mí, que tienen la correa reversible, así tú le cambias el color a la misma correa. Porque son buenos en la medida en que estos préstamos, porque el financiamiento existe. Hoy cuando uno piropea a la banca dominicana, que es fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la banca? Financiar los proyectos que tiene cada persona, aparte de algunos préstamos personales, que aún, incluso por ser personales, tienen una razón de ser para esa persona. El tema es si lo que se toma prestado es para obras de desarrollo. Porque las obras de desarrollo, o sea, la inversión de capital, para decirlo de manera quizás más apropiada, se paga a mediano, a largo o a larguísimo plazo. Tú tienes que pagarlo, pero te queda una presa que genera electricidad, que da agua potable a comunidades en el área de influencia, que ayuda a la agricultura, porque la agricultura sin sistema de riego, canales de regadío necesarios, se puede hacer, pero es a la buena de Dios. Entonces, esa presa se paga no sé cuántas veces, ayuda al desarrollo. Cuando usted construye una avenida, digamos una vía, una autovía, de 3 carriles o más por sentido, usted se ahorra en combustible porque se tapona menos, la gente no se dilata. Y la pérdida de hora hombre, que hay que calcularla cuando usted va a una actividad que puede ser productiva también, pero pudiendo hacerla, digamos, en 1 hora, 50 minutos, digamos, por ejemplo, de Santiago a la capital, pero usted de Santiago a la capital se toma 2 horas o con 3. la lentitud, o 3. No, pero yo digo para llegar al 9. Porque después que tú llegas al 9, de ahí es que usted sabe de dónde son los cantantes, como dice el son. Entonces, a eso se le agrega una pérdida. Su vehículo se deteriora más, usted consume más combustible, el tiempo suyo se pierde. Y hay muchas obras más. Bueno, cuando usted invierte en hospitales, que esos son servicios, y ese hospital da más cobertura de atención a la gente que está en la comunidad, que la gente no tiene que ir de Pedernales a, qué sé yo, a Barahona, con lo que eso supone, esa carretera multicúrbica. Todo eso se pierde. Y hay muchas obras más de desarrollo, no vamos a citarlas todas, pero ese dinero se reproduce. Ahora, si usted toma dinero para guardarlo, que eso yo creo que sería lo peor que usted puede hacer. O para pagar deudas. O para pagar deuda, porque eso es envolvente. Porque usted para pagar una deuda anterior tiene que tomar una deuda que sea un poco más grande, porque eso envuelve intereses. Bien. Y entonces usted viene y le dice a la población, bueno, que el gobierno no tiene cuarto, una reforma fiscal y tributaria, y todo el mundo sabe lo que hay, y el pueblo se te levanta, ¿verdad? Ojalá
para no alargar más este tema, porque tiene 105.000 ramas por donde uno irse, hay una respuesta del gobierno. A lo mejor Omar está equivocado. No, mire, Omar, usted es senador y no ha visto que se está gastando en esto y aquello. Esa sería la respuesta del gobierno. La pregunta, y con eso termino, ¿dará el gobierno una respuesta convincente? No es que diga cualquier cosa, convincente. Mira, tengo varias cositas aquí para entrar en este bloque, pero a propósito de eso que tú hablas, de préstamos y de dinero, le he dado seguimiento al tema de la presa de Montegrande. Y ayer veía unas declaraciones de el ex director del INDRI en el gobierno del licenciado Danilo Medina. Sí, sí. De Dajabón es, Sí, muchacho, claro. ¿cómo se me Sí, de escapa? jabonero. Bueno, Olgo Fernández. Olgo sale a hablar de la presa de Montegrande porque el director del INDRI actual dijo que él, al momento de Danilo Medina salir de la presidencia, entregó la presa de Montegrande con un 30% de ejecución, de construcción, y más del 70% de ejecución del presupuesto contratado para la construcción de la presa de Montegrande. Y que en el presupuesto contratado, o sea, en el monto del contrato, no se incluían las obras complementarias como los canales de riego, la generación eléctrica. Y Olgo Fernández salió ayer diciendo que no, que la presa de Montegrande la habían entregado en un 80% de construcción. Y recuerdo que durante el último año del segundo periodo del licenciado Danilo Medina, se insistió mucho en la terminación de la presa de Montegrande. Sí. E iban de manera recurrente el director del INDRI, el mismo presidente fue un par de veces, y uno decía, pero ¿cuándo es que la van a terminar? Y resulta que al presidente Luis Abinader fue que le tocó inaugurar lo que es el embalse de la presa de Montegrande, que actúa como un contraembalse. Usted sabía, poeta, porque tiene varias presas aguas arriba. Claro. Y innegablemente que esta presa, aparte de los beneficios de reguío, de agua potable, o sea, alimentación de acueducto y generación de electricidad, es una garantía de que cuando se produzcan, si se producen fenómenos naturales con una abundante lluvia, la gente que vive aguas abajo de la presa, que es el río Yaque del Sur, no va a tener el problema de las inundaciones que tenía antes de construirse la presa. Pero llama la atención estas dos posiciones porque alguien no está diciendo la verdad. Sí. Si usted dice que la dejó en un 80 y aquel dice que la dejó en 30, si usted dice que fue contratada por 249 millones de dólares y que va a salir por 900, y si usted dice que habían ejecutado casi el 70% del capital contratado y Olgo dice que habían dejado como 500 millones, alguien no está diciendo la verdad. Lamentablemente, a veces ese tipo de declaraciones y hasta controversias no llegan al fondo y se quedan así en titulares de 1 o 2 días de los medios de comunicación. Ojalá pudiera darse una explicación clara de quién está diciendo la verdad. Sí. Sí, porque... ¿En qué estado fue que quedó la presa Montegrande? Que ya para ser prácticos, ya eso no importa en qué quedó, no, en cuánto quedó o en cuánto yo la recibí, en cuánto la tengo, no. Lo que importa es en cuánto va a salir esta obra. ¿Y por qué ese aumento desproporcionado? Y porque no se termina la utilidad de la obra. Ahora tenemos un charco, muy bien. Un charco grande, con una presa que cumpla con un solo de los propósitos. Colectar el agua de los momentos de temporada de lluvia de uno de los ríos más importantes
del país, que es el río Yaque del Sur, que nace, óigame bien, para las nuevas generaciones. Hay un Yaque del Norte, ¿verdad? Para los que viven, y hay un Yaque del Sur. Pues los dos nacen a metros uno de otro en las estribaciones de la cordillera central, a metros uno de otro. O sea que tienen como un mismo reservorio, que es de donde sale el agua de lluvia, que se deposita en lugares, que va horadando el nivel de acidez que pueda tener el agua, cosa, y va haciendo un hoyo, y de ahí es que sale chin a chin. Bueno, miren, cuando la gente habla de Yaque del Sur, es el principal río, uno de los principales ríos del sur, probablemente el principal. Pero a ese río que pasa, bueno, que divide casi al territorio de San Juan de la Maguana con el de Asua. Pero solo de Asua recibe agua del río Irabón y del río Viajama, que son esos ríos que tú pasas un puente más o menos largo con un poco de agua a Atahualpa, que no caigan dos gotas. Pero esos se suman al Yaque, porque la presa de Monte Grande está, la mayor parte de esa presa está en la parte sur de Asua y el resto en Barahona. La pregunta es, aparte de la discusión de cuánto se hizo, ¿cuándo se le van a construir las obras complementarias? Los acueductos de las comunidades que hay ahí, los canales para el regadío de una zona productiva interesantísima de este país, Bueno. y la posibilidad de generar electricidad. ¿Cuándo? Ese es el tema. Ahora, si a nombre de ellos se cogen cuartos prestados que estamos pagando nosotros, no es lo que lo cogen, lo que lo cogen, que somos nosotros que pagamos eso, y los hijos y los nietos. Ese debe ser el tema del momento. Cuando a Omar Fernández, el gobierno debe darle una respuesta, porque es que él está haciendo un cuestionamiento que luce válido. ¿Para qué tanto dinero? Si el gobierno dice para esto, para aquello, para esto, hoy se justifica, pues está bien, no había de otra. Bueno, miren, esta mañana temprano me encuentro con un titular que dice: enseñanza de moral y cívica enfrenta desafíos por falta de pizarras digitales en escuelas. Automáticamente me trasladé a mi época de estudiantes, cuando la moral y la cívica se enseñaba con un librito de color verde que quizás tenía, no creo que llegara a 100 páginas. No había pizarras digitales, no había laptops, no había tablets, no había celulares, por supuesto. Y decía, pero a todos nosotros nos enseñaron moral y cívica con esa metodología. Claro. Entonces, cuando voy al cuerpo de la información, se señala que hay limitaciones en algunos centros educativos porque no tienen el PDI, que la materia no está como materia moral, cívica y responsabilidad ciudadana, creo que es que se llama la parte que complementa esto, que es parte de lo que son las ciencias sociales. Antes se tenía como una materia, ahora está integrada a las ciencias sociales y se le dedica 1 hora a la semana en las escuelas. Dijo una profesora que se empieza a enseñar moral y cívica y responsabilidad ciudadana desde el nivel inicial. Exacto. Con el grado, o sea, con la enseñanza adaptada al grado escolar. Pero resulta que todavía, y eso ya lo vi en otra información, se está preparando una especie de manual para entregarlo a los profesores para que puedan
superar esto que se entiende como una limitación, la famosa tecnología. Cuando uno dice, pero que esto no debe ser un obstáculo, porque la moral y la cívica es el diario vivir, es el comportamiento de la gente. En sociedad, la responsabilidad. Es la responsabilidad del ciudadano, la decencia. Y entiendo, yo no sé, me gustaría ir a una clase de esas, si me permitieran, ¿verdad? Sentarme en un pupitre, a ver cómo es que están impartiendo esto que es parte de las ciencias sociales en esta oportunidad, cuando antes era una materia que estaba consignada en el horario. Y había que pasarla en un examen. Y había que pasarla igual que cualquier otra materia. Igualito. Igualito que otra materia. Dicen algunos profesores que los muchachos trabajan las lecciones de moral y cívica en el mismo cuaderno de ciencias sociales y está incluido en la misma nota. O sea, que se está impartiendo como si fuera un capítulo. Un capítulo dentro de otra materia. Dentro de la materia de ciencias sociales. No. Lo que se tenía entendido era que la moral y cívica iba a ser una materia. Pero parece que como estaba tanto tiempo fuera de lo que es el currículum de enseñanza del Ministerio de Educación, pues parece que entraron por abrieron esa puerta para entrar y se está dando de esa manera. Encontré testimonios, por ejemplo, como la de la señora María Altagracia Medrano, que es una de la coordinadora de la asignatura de Ciencias Sociales del Distrito Educativo 1502, que aseguraba que la asignatura se imparte desde el nivel inicial hasta el secundario con un programa distinto en cada curso, siguiendo los niveles académicos de estos cursos. Y destacaba que aunque actualmente el programa se encuentra digital, se habla de que para finales de este mes de febrero o inicio de marzo, los maestros recibirán de manera impresa la guía correspondiente a la asignatura moral, cívica y ética ciudadana. Todos los días uno descubre algo nuevo. Lo que entiendo es que no, o sea, estamos prácticamente a mitad del año escolar ya. Sí, claro. Y ahora es que sale a relucir el tema de que no tenemos, o sea, que por una limitación de una pizarra electrónica, porque la asignatura establece también alguna interacción con animaciones que deben ser presentadas en una pantalla electrónica. Pero antes no había nada de eso. Y de ahí salieron los presidentes que hemos tenido en la República Dominicana, salieron de esa escuela. Sí. Buenos y malos. No, y los maestros. Los maestros salieron de esa escuela, buenos y malos. Sí, pero. Entonces ahora, si no tenemos esa pizarra electrónica, tenemos la limitación porque hay animaciones que están contempladas y no, señor, pero... Está bien, pero la pregunta es, si aprobaron algo que implicaba animaciones, ¿por qué se quedó sin comprar la pantalla? Vamos a darlo como bueno. Yo te digo a ti que vivir en este país da trabajo, Atahualpa. De entender, sí. De entender, de es difícil. sí. Hay moral y cívica que si tú se lo aplicas a algunos profesores, los otros muy buenos, nada que criticarles, pero yo conozco profesores que si tú que no pasan la moral y cívica que hay. Porque el tema moral es un tema con lo que tú tienes que cumplir. Es un tema de la moralidad, de esa parte de la vida donde el comportamiento humano individual es el norte. Tú no te robas lo otro, tú no haces la cosa mal hecha. Ahora, la cívica es el comportamiento ante la sociedad total. Es decir, cuando un profesor, y esto es una crítica a la ADP, cuando la ADP o en una parte un profesor para la clase, por la razón que sea que él entiende, él está faltando.
porque el profesor no es el dueño del sistema educativo. El sistema educativo tiene un solo objetivo, el estudiante. Ese es el principal, enseñarle. Los demás que forman parte del sistema educativo son asistentes. Son asistentes de eso y cobran por esa asistencia. El estudiante no cobra por aprender, porque la educación está hecha para él, para el estudiante. Nadie tiene derecho a parar. Entonces, cuando usted como individuo, profesor, o en colectivo, la ADP, usted para la clase por un tema del sindicato, que es algo particular para beneficio económico y de derechos, que yo no le discuto, pero tienen que buscar otro método de lucha, porque los profesores, cuando andan de eso, están exactamente incurriendo en una violación a la moral y a la cívica, ¿o no, Atahualpa? Bueno, yo o me puse bruto usted esta puede mañana. hacer eso, y usted que imparte moral y cívica, es el primero que se entusiasma para quitarle la hora de clase que le pertenece al estudiante por un tema particular de su interés particular, aunque sea dentro del contexto de sus derechos laborales. Miren, tenemos que ir a publicidad en este primer bloque. Te lo voy a dejar sobre el tapete el caso del doctor del municipio de Las Guaranas, que se ha visto involucrado en una denuncia de abuso sexual de una paciente. Sexual con una paciente de nacionalidad haitiana de 20 años que fue a ese centro de asistencia a hacerse una sonografía. Vamos a ir a la pausa y regresamos con ese y otros temas, porque ahí hay algo como que a mí no me convence. Vamos a la pausa y venimos en un momentito. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad.
Bueno, estamos de regreso. Miren, antes de abordar el caso de la joven que alega que fue violada por un médico en la comunidad de Las Guaranas, ayer dejé pendiente el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, a solicitud de un amigo televidente que tiene la inquietud de lo que se hace generalmente al inicio de cada año, cuando se llena la planilla en el Ministerio de Trabajo, donde se colocan la cantidad de empleados. Es una planilla que todas las empresas deben llenar por obligación en el mes de enero para establecer el calendario de vacaciones, la cantidad de empleados que tienen, todos los datos que tienen que ver con el orden laboral. Y ha surgido la inquietud de una contradicción que hay entre el reglamento o la resolución del Comité Nacional de Salario 0125, que dice que si una empresa supera uno de los dos requisitos para calificar como micro, pequeña o mediana empresa, entra automáticamente a la categoría superior siguiente. La pequeña empresa está hasta 10 empleados y una facturación de 77 millones de pesos al año, o sea, venta bruta. Si usted supera los 10 empleados o supera los 77 millones de pesos al año en facturación bruta, entonces ya usted no es pequeña empresa, sino usted es mediana empresa. Eso conlleva que el nivel salarial mínimo a usted le aumenta a esa categoría de mediana empresa. Eso le aumenta también, por ende, la cotización en la Tesorería de la Seguridad Social, porque la Tesorería de la Seguridad Social se basa en esa calificación que se le entrega a usted a través del Ministerio de Industria y Comercio. La ley 488-08, que rige las MIPYMES, establece, oiga usted, que usted tiene que estar en los dos parámetros, no en uno. Me explico. El hecho de que usted tenga 16 empleados, si usted no factura más de 77 millones de pesos al año, usted sigue siendo una pequeña empresa. Pero, ¿y las obligaciones con ese empleado? Porque tú tuviste que subirla. No. Ahí es que quiero que aclarar este tema. Es que la ley dice que son los dos parámetros. Usted puede tener 16 empleados y si no factura más de 77 millones de pesos al año, usted sigue siendo una pequeña empresa. Pero la resolución del Comité Nacional de Salarios dice que si usted sobrepasa uno de los dos parámetros, usted cae en la categoría superior. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, dirigirse a la Oficina de Industria y Comercio, señalar eso. Se supone que la persona que le va a asistir en el Ministerio de Industria y Comercio tiene conocimiento de la ley, pero en muchos casos no es así. Entonces, le dan una calificación a usted donde usted no cumple, o sea, no viola los dos, no sobrepasa los dos parámetros. Entonces usted puede elevar un recurso de habeas corpus que paraliza esa calificación y tiene que esperar el fallo. El Ministerio de Industria y Comercio tiene también una página, o sea, en su plataforma, una página que lo va guiando paso a paso para que usted haga solicite la calificación de su empresa o la clasificación de su empresa. Esto ha traído algunos inconvenientes porque hay un choque entre la resolución del Comité Nacional de Salario y la propia ley, cosa que no debía pasar. No sé a quién se le pasó
y se ha estado aplicando en base a superar a uno de los parámetros. Y la ley establece que son los 2. Ojalá que esto lo trate en una próxima reunión el Comité Nacional de Salario, porque está trayendo inconvenientes para las personas que tienen una clasificación de pequeña empresa o de microempresa, que a estas alturas, con el tema de la declaración en el Ministerio de Trabajo, se le está dando este choque. Y aunque usted diga, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el salario mínimo en el sector privado para una pequeña empresa no es el mismo que para una empresa mediana. Igual que no es lo mismo la microempresa en términos de salario mínimo con la pequeña empresa. Si a usted le está pasando ese caso, diríjase entonces a el Ministerio de Industria y Comercio, porque no debe aplicarse la resolución del Comité Nacional de Salario, porque no puede estar por encima de la ley que rige a las MIPYMES o a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Se entendió, poeta? Sí. Claro. Bueno. La aclaración es diáfana. Pero yo lo que veo, los que no somos empresarios ni micro ni nada, vemos que sí, el país tiene que estar organizado. Si tú tienes una actividad, debe estar dentro de algún esquema. Que para ser microempresario o mediano empresario en este país da trabajo, sí. Porque no se hacen contar los costos hundidos que hay en la estructura de obligaciones de la República Dominicana. Y muchos de esos costos no son obligaciones tributarias, son situaciones de hecho. Que tú tienes una empresa y tienes que tener batería de inversores si tú quieres trabajar en este país. Para poner un caso. Y cuando tú vas a hacer una diligencia que tú crees que está allí en la esquina, tienes que ir a la capital de la República Dominicana, pero tú vives en Montecristi. ¿Verdad? Todo eso son costos. La relación costo-beneficios en la República Dominicana normalmente tiene una asimetría, de manera tal que las obligaciones, por un lado, tributarias desde el primer día, sobre todo esa, y los costos hundidos que hay en la actividad que tú realizas, hacen, tú tienes una cifra que de cada 10 que arrancan en el primer año se van como 7 de ellos, ¿verdad? El 80% desaparecen en los 2 primeros años. En los 2 primeros años. O sea que no llegan a ganar beneficios porque una empresa, desde que arranca hasta que da beneficio, tiene un trayecto aquí o en cualquier parte del mundo. Pero los riesgos que tiene aquí, la presión que tiene aquí, impide que hayan más pequeñas empresas. Y recordarle a mucha gente, sobre todo los que se están formando ahora, no los grandecitos, que la mayoría de los empleos en un país no lo ponen las grandes empresas. Las grandes empresas son grandes empresas, tienen grandes nombres, tienen grandes poder y tienen una capacidad de emplear. Pero la inmensa mayoría de los empleos de un país lo dan las medianas y las pequeñas empresas. Como decía la cosa de Ripley, aunque usted no lo crea, pero es así. Bueno, miren, en el caso del doctor Wilber Polanco Sanz, de la Guarana de San Francisco de Macorís, ha estado tomando calle y ha sido motivo de reportajes de diferentes medios. Decía que hay algo que no cuadra por el relato tanto de la joven como del médico general Wilber Polanco Sanz. La narrativa comienza con que esta joven de 20 años fue al centro de atención donde trabaja el doctor Wilber Polanco a hacerse una sonografía porque tenía la idea de que podía estar embarazada. Okay. Cuando llega al centro, estoy diciendo lo que ella ha dicho, porque hay varias... ¿Ella fue a hacérsela o un médico se la indicó? Bueno, ella fue a hacérsela o se la indicaron, pero ella fue a hacérsela a confirmar un supuesto embarazo.
Cuando llega al centro de atención, el doctor Wilber Polanco, dice ella que le dice que se quite la ropa para hacerle el estudio, y en la narración de qué fue lo que pasó, el doctor señala que la preparó para hacerle la sonografía e introducirle, las mujeres saben lo que es eso, el aparato que lo tengo por aquí. ¿De espéculo se usa? No, discúlpame que se me ha extraviado, para determinar si estaba embarazada o no. Resultó que ella no se llama transductor endovaginal y el resultado fue negativo. Dice la joven en la primera narración que luego él le dijo que se volteara en la camilla y supuestamente intentó abusar de ella o abusó de ella, y que ella se dio cuenta cuando él intentó besarla y al voltearse lo vio desnudo. Dice esa es la narrativa de ella, pero que después él le dijo que eso no era nada, que ella lo que tenía era una pequeña infección, que unos cositos, que él iba a dar unos medicamentos para corregir esa pequeña infección. Ella le preguntó si esto podía significar que no iba a tener hijos, y toda esa narrativa está en la querella que ella puso cuando fue a la policía. La diferencia es que el médico, cuando parece se entera de esta acción de la joven de nacionalidad iraní, va a la fiscalía y dice que ella lo está difamando. Pero resulta que la fiscal que recibe la información del caso averigua y supuestamente el doctor Wilber Polanco Sanz tiene denuncias. Gracias, Heriberto. Este es el aparato que se usa para... y la fiscalía investiga y se encuentra con tres similares con el doctor Wilber Polanco Sanz. Dice, es la palabra de ella, y yo tengo de cuando ella sale con resultados a la secretaria en un sobre y ella sale normal. Dice, una persona que haya sido víctima de una violación o de una acción de esa naturaleza, lo lógico es que salga de alguna manera o nerviosa o exaltada o vociferando, lo que fuera, y que él tiene esos videos. De acuerdo a la fiscal, reitero, de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que es la magistrada Sandra Sierra Difó, Polanco Sanz tiene otras denuncias por supuestamente haber violado a otras mujeres, por lo que al intercambiar esa información con la policía, el médico quedó detenido. El Departamento de Habilitación y Acreditación de Centros de Atención de Salud del Ministerio de Salud Pública decidió cerrar el centro del doctor Polanco Sanz. O sea, aquí vemos un caso como que se complica cuando hay 3 denuncias. Eso le complica la vida al médico. Porque si nos vamos solo al relato de ambas partes de este caso, sí, hay cosas que son incongruentes. Porque la joven narra que después que ella se dio cuenta que él estaba desnudo, siguió en la consulta. Y como que ella creyó que en vez de lo que estaba sintiendo era otra cosa, que ella pensó que era el aparato que vimos ahí en pantalla. Pero si usted ve a un médico desnudo, se supone que de ahí para allá, óigame, viene la reacción, porque eso no es normal. Y ella dice, ¿y es normal esto? Y él le dijo, sí, eso es normal, dice ella. Entonces hay incongruencias en las declaraciones. Pero ya cuando hablamos de que hay otras denuncias, entonces la investigación debe ir a profundidad. No es asunto de condenar a uno, de decir que lo otro, no, porque la palabra de ella contra la mía, pero si es, hermano, usted tiene un historial
de 3 denuncias. Y yo me pregunto, que es a donde quiero terminar el comentario, si ese departamento que dirige esa magistrada tenía 3 denuncias, ¿por qué no por qué no se investigaron esas denuncias? ¿Quién frenó eso? Exacto, exacto. ¿Verdad? ¿Por qué lo llamaron interrogatorio a él? Por lo menos. ¿Por qué no lo llamaron a interrogarlos? Porque él dice también en unas declaraciones a periodistas que él nunca había tenido problemas, que él no tenía conocimiento de ninguna denuncia ni nada. Entonces, si ese departamento, que dije quién lo dirige en San Francisco de Macorís, la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la señora Sandra Sierra, ¿por qué se había 3 denuncias? ¿Por qué no se había investigado ese médico? ¿Había que esperar que llegara una 4ª? Porque si usted me dice, bueno, después de que se pone esta denuncia, han aparecido 3 más que han ido a poner la querella, pero que había previo a eso, habían 3 denuncias y no se había hecho nada. Al colegio médico no le había llegado nada tampoco. Bueno, por eso dije que hay cosas como que no cuadran. No cuadran. Si usted tiene denuncias previas, lo primero que debió hacer ser investigar, desde la primera denuncia, debió investigarse, llamarse a ese doctor y decirle, venga acá, usted tiene esto aquí. Bueno, que era algo en la primera denuncia, no, claro, pero en la segunda denuncia, en la tercera denuncia. O sea, esto incrimina al Ministerio Público de esa demarcación, porque usted tiene 3 denuncias ahí. Son de las cosas que pasan en este país que se llama Dominican Black People. Exacto. O hay un proceso de injuria contra un médico, o hay un médico que falta a la ética, pero entonces hay un Ministerio Público bastante lento, ¿verdad? Es igual que el caso que yo citaba en la noche de ayer en el programa En Q, de la exponente de la música urbana, que conoce como Masha, que se vio envuelta en un incidente que terminó con la vida de una adolescente, de una joven de 23 años que le acompañaba en un acto evidentemente de sicariato que ocurrió en la 27 de febrero con Máximo Gómez en la capital, donde varios individuos desde un vehículo le entraron a tiros al vehículo que iba esta exponente de la música urbana que la conocen como Masha, que responde al nombre de Ashley Mariel Victoriano Sánchez. ¿Y qué resulta? Oh, sorpresa, que le entran a tiros a ese vehículo, una acompañante de Masha termina perdiendo la vida cuando estaba recibiendo atenciones médicas. Y adivinen que el que acompañaba a Masha era nada más y nada menos un tal Giacomo, que es buscado por la policía, por el Ministerio Público, está prófugo de la justicia, acusado de un homicidio. Entonces, como que, ¿verdad? Siempre andaba en compañía de esta exponente de la música urbana y nunca la policía lo pudo encontrar. Y ahora determinó que andaba también en ese grupito que fue víctima de este atentado. Y la misma... donde murió una joven. Y la misma exponente dice, de música urbana, dice que lo que ella quiere es que averigüen quiénes fueron los que hicieron los disparos y que le metan toda la cárcel del mundo. Pero solo una referencia que hizo Pesqueira de la presencia de ese individuo que está buscado por homicidio, prófugo de la policía, y que no ha sido localizado o no había sido localizado, a mí me llama la atención. Porque este tipo de gente puede andar de manera pública y la policía no lo ve. Otra cosa extraña, ¿verdad que sí? Exacto. Y si se sigue la narrativa,
Resulta, sucede y viene a ser que parece que el hombre que le dispararon por retaliación. Ahora, eso es lo que uno cree. ¿Qué más hay ahí? No sabemos. El presidente estuvo por Santiago en el día de ayer, poeta. Sí. Tenemos algunas imágenes del periplo del presidente. Estuvo por los lados de Navarrete, supervisando trabajos de la circunvalación, que dijo ayer el ingeniero Eduardo Estrella que esta obra podría estar, y el presidente así lo comunicó también, podría estar para agosto su inauguración. Cuando uno ve y escucha fechas de esa naturaleza y ve cómo van los trabajos, uno dice, bueno, pues habrá que apurar el paso. Pero sabemos cuál es la mística de trabajo del ingeniero Estrella y que no le gusta hablar y poner fechas que sean posibles. Ustedes pueden ver ahí, el presidente recibió explicaciones por parte de los contratistas y también del ingeniero Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas, sobre los avances que se están teniendo con esta importante vía que va a comunicar a la línea noroeste con la principal ciudad de El Cibao, que es Santiago. También estuvo el presidente por Casa de Arte inaugurando la remodelación de está casa. Preciosa. Yo fui hace como quizás perdóname, antes, y estaba muy... Antes de que salgamos de esto de obras públicas, de la circunvalación de Navarrete, lo que más está resultando traumático, por supuesto, es el cruce o la unión de la autopista Joaquín Balaguer y la autopista o la carretera Luperón. Sí. Luperón, que es la que yo no sé por qué tiene el nombre. Creo que tiene el nombre de Luperón, esa carretera de Navarrete Puerto Plata. la carretera Luperón es la carretera vieja. La carretera Plata, turística. La de Gurabo. Exactamente, pero entonces se habló de que es de la Luperón con la Joaquín Balaguer. Yo creo que no se llama Luperón, pero autopista Navarrete Puerto Plata. Sí. Lo más traumático es ese cruce que está ahí, porque según las informaciones que recibí en el día de ayer, los trabajos de ahí en adelante se pueden avanzar, se han ido avanzando considerablemente rápido por la topografía del terreno, aunque ha habido algunos inconvenientes porque esa es una tierra agrícola, sí. Pero es llana. Y el problema mayor está en el asunto del movimiento de tierra y la afirmación del trayecto de la autopista Santiago-Navarrete, la avenida de circunvalación de Navarrete, que, reitero, la buena noticia es que está programada para inaugurarse en el mes de agosto de año. Si no pasa nada. Si no pasa nada. ¿Verdad? Entonces hablábamos de Casa de Arte. No dice nada, es falta de cuarto primero, segundo, es régimen. No, el dinero está. El dinero está. Sí. Eduardo Estrella lo garantizó, que ese dinero está ahí, que no se le debe a nadie, que no hay problema. Lo de Casa de Arte, que el presidente también estuvo inaugurando. Se hizo un buen trabajo ahí. Eso me dicen, no he tenido la oportunidad de ir en esta nueva etapa, una intervención que se realizó y que no solo rescata el patrimonio cultural de la ciudad, sino que consolida igualmente la transformación histórica que está viviendo justamente el centro histórico de Santiago. Hubo diversos discursos. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, atribuyó esa transformación al liderazgo, como siempre, del presidente Luis Abinader, la intervención del alcalde Ulises Rodríguez, y esto dejó en funcionamiento un lugar icónico en Santiago, poeta. Claro. Por ahí han pasado grandes figuras nacionales e internacionales, y qué bueno que dentro de todo esto ya Casa de Arte puede decirse que realmente tiene presencia. Para los que no saben de qué estamos hablando, Casa de Arte es una de esas casas antiquísimas de la calle que ahora hace
¿verdad? Entonces ahí un grupo de artistas y gestores culturales durante mucho tiempo gestaron en esa casa, primero alquilada, luego el gobierno la adquirió ya, lo cual también es bueno. Y ahí se desarrollaron formas del arte, pintura, clases, manifestaciones. 2 veces cada 2 años había una manifestación cultural en toda la calle, arte vivo, ¿verdad? Pero el local se estaba cayendo. Falta de mantenimiento, un mueble que puede tener probablemente Atahualpa 90 años. Entonces, manteniendo la fachada, se estableció una estructura a donde hay vigas de hierro que te permiten, de acero, ¿verdad? Que permiten construir y sostener, ¿verdad? Pesos y techos altos y una luz, el espacio sin pared, para que se pueda desarrollar. Qué bueno, yo creo que ese fue un buen aporte del gobierno, completa, porque ahora esa calle es una especie de bulevar, ¿verdad? Donde usted va de noche y muchas de las casas que eran viviendas en esa época o negocios se han transformado en un área turística y de esparcimiento donde hay música en distintos sitios, obras de teatro en otros, y entonces hay ciudades afuera donde usted se bebe su trago, su cerveza o su cosa, como en todas las partes del mundo. Qué bueno. Finalmente, cerrando con la visita del presidente, estuvo en la noche de inauguración de Prosigar, que está justo en el frente de Boreal Televisión, en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Prosigar, que es el festival del tabaco dominicano, se ha constituido sin dudas en la plataforma internacional más relevante de la industria dominicana del cigarro premium y reúne a productores, distribuidores y aficionados procedentes de más de 40 países. Como ustedes pueden ver ahí, autoridades de distintas instituciones encabezadas por el presidente de la República. Ahí veo al ingeniero Iván Hernández, que es el director de tabaco, Yayo San Lobatón del Ministerio de Industria y Comercio, y formalmente se dio apertura a este festival de Prosigar en la noche de ayer en las alturas del Monumento a los Héroes de la Restauración. Lo cerró el presidente. Es un muy buen cierre, porque hay que recordarle a algunas personas que nos ven desde otros lugares del mundo que la República Dominicana es la capital de la producción de cigarros en el mundo, en el globo terráqueo, que tiene tierras bendecidas desde Tamboril hasta Navarrete y otros sitios más, que son las más altas para el tabaco esencial que se produce aquí en forma de cigarro y que tiene toda una cultura de gustadores, si el término cabe, de eso. Así es que esa es una actividad para los que vivimos en esta región y también para el país, que tiene un soporte económico muy importante y que involucra muchos cientos y miles de millones de dólares y una cantidad de empleos para artesanos, que son los que saben colocar el interior del tabaco, el capote, la capa y una serie para que una persona en algunas partes del mundo tenga que pagar muchos dólares por un cigarro de tabaco. Bueno. Una actividad muy importante. Nos vamos a una pausa breve, entonces. Se ha mudado para acá. El tema es que se ha mudado para acá. Razón, la sobra. Muy bien. No, yo no sé lo que hay, pero Santiago y está la de parte moda. que no es de obra. Santiago está de moda. Está de moda. Bueno, habrá que preguntarle al mismo presidente qué es lo que pasa. Que, bueno, él es de aquí, cosa, ¿verdad? Es su familia, pero usted como que le ha Yo le voy a recomendar al presidente que cuando se retire, cuando termine la presidencia, venga a vivir a Santiago. Porque aquí se le tiene que por todo el cariño que le ha dado a la ciudad de Santiago y a esta parte del país. Solo que, ya que él está aquí, decirle, hay que ponerle un poquito más de apoyo a ciertas obras no es que no se están funcionando, sino que están mucho más lentos de lo que uno ve. ¿Le podemos decir eso al presidente? Dígaselo. Sí, así es que ya usted sabe, presidente. Vámonos a la pausa.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño,
en cada tropiezo, en cada paso importante. Siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, Es interesante el caso. Tengo es aquí- interesante la forma de investigación, no voy a decir dónde, y es interesante de cómo se logra una prueba cuando usted lo que tiene es una información, pero no una prueba. ¿De qué se trata? Atahualpa Ramírez le hará la historia. miren, el caso de Melitón Cordero, el ex supervisor de la DEA en República Dominicana, ha ido tomando matices ya. Y las informaciones dan cuenta de cómo se desarrolló la investigación. Y sale a relucir, que ojalá se pueda averiguar quién fue, que todo comenzó con un alarde de un promotor artístico de República Dominicana, un promotor musical de aquí, de República Dominicana, que proporcionó el número de Melitón a una persona que había trabajado en la embajada y que tenía una agencia de asesoría de visas. En diciembre del año pasado, los investigadores desarrollaron una operación encubierta basándose en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visa. ¿Qué le hicieron a él? Le disfrazaron un agente para comprobar las dos denuncias que ya le habían hecho. Eso se llama encubierto. Sí. Entonces le dijeron que solicitara visa a través de ese contacto. Y el señor Cordero resultó ser el que diligenciaba el evitarse el tiempo de espera de la visa. Sí. Y en 2 semanas él conseguía la cita con el consulado y en la mayoría de los casos decía que él conocía a esa persona que estaba solicitando visa y que le prestaba servicios a la DEA para... De información sensible. De información sensible y que necesitaba ir a Estados Unidos. Exacto. Entonces, hay capturas de pantallas de mensajes de WhatsApp que muestran que ese promotor reenvió una foto del pasaporte a un contacto guardado como Milito Clara y con un número que según los investigadores estaba vinculado al teléfono de la embajada que tenía Melitón Cordero. Según la denuncia, cuando Cordero regresó a Santo Domingo después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visa a nombre de otro agente de la DEA, describiendo al solicitante, que era miembro de la DEA, encubierto, como un contacto valioso que colaboraba en las investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos. Y ahí fue el gancho. Y era tremendo agente. Las afirmaciones, según lo que está en el expediente, eran completamente falsas. Días después, Cordero le instruyó para que se comprometiera
con una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y en ocasiones le pagaban $400 en propina por compartir información con la DEA. O sea, él le dijo, mira, tú y yo nos conocimos en un club y yo te doy a veces $400 por la colaboración que tú has tenido con la DEA. Esa es la historia para cuando tú vayas al consulado. Exacto. Y el tigre era tremendo agente de la DEA encubierto. Combinaron todo para que el 27 de enero esa fuente encubierta, bajo la supervisión de las fuerzas de investigación del orden, recibió instrucciones de llevar $7,000 a Cordero. Y esto se combinó para un estacionamiento, que me voy a reservar el nombre, de un supermercado en Santo Domingo, porque no tiene nada que ver con eso. Los equipos de vigilancia observaron que cómo se detenía una Toyota Prado negro. La fuente se subió al asiento del copiloto con una bolsa roja llena de billetes. Momento después salió con su pasaporte, que ahora contenía una visa estadounidense recién emitida. Le habían traído la visa. Cordero nunca salió del vehículo, según la declaración jurada firmada por el investigador Robert Tanchen, pero las cámaras de seguridad de la embajada lo captaron saliendo del complejo en el mismo Toyota Prado justo antes de la reunión. O sea, a este se le dio seguimiento de un proceso de investigación directo y todo comenzó por el alarde de un promotor de talentos artísticos de la República Dominicana, que dijo, yo tengo el contacto en la embajada, que te puede resolver el asunto de visa, lo único que hay que buscar $10,000. Entonces, mientras se pavoneaba... Pero el contacto dio un tumbe ahí también, porque él habló de 10,000, pero lo que llevó son 7, faltan 3. Que ya le habían avanzado una parte, que quién sabe si era que le tocaba esa parte al Lo que se está tratando de investigar es quién fue no el soplón, porque es el promotor él lo dijo de una manera como que él era, me estoy pavoneando porque yo tengo... Bultero. El bulto del dominicano, yo tengo ese contacto en la embajada. Alguien oyó y ya esa información. Y porque que tú digas eso un día no tiene relevancia, pero eso cogió calle, aunque sea calle oculta, ¿verdad? Hasta llegar a los oídos de la DEA o de la embajada o del consulado. Que si tú lo envuelves todo, en la práctica es lo mismo, porque la DEA, la oficina de la DEA en la República Dominicana, está en la parte atrás del edificio donde está la embajada y consulado de los Estados Unidos. El nuevo, no el viejo, no se piensen en la ubicación vieja, sino en la actual. Bueno. Algún oído muy amplio que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Funcionó. Se dice que bajo esta metodología, Melitón Cordero logró el visado de más de 120 personas. ¿A $10,000? De más de 120 personas, dice la investigación que tenemos aquí. Y que van a salir otros detalles. Ahora, ¿quién es el promotor de talento, el promotor artístico de República Dominicana que no ha salido a relucir su nombre? Y estamos hablando de talentos. Talento. O sea, del que tiene artista, talento. El artistaje. No del que es talento, porque lo que vemos ahí está rápido, ¿verdad? Bueno, en materia de búsqueda. Al cierre del bloque, poeta, hay otros detalles que más adelante podríamos compartirlo también, ¿verdad? Así, mira, hay una noticia que la hay para nosotros, pero interesante. Un sanjuanero es jefe de la policía estatal de New Jersey. Es el teniente coronel Domingo de los Santos. Entre sus muchas responsabilidades está dirigir 1,800 patrullas. ¿Cuántas patrullas tiene New Jersey? Por eso tú vas manejando allá y de buena primera y tú haces algo mal y se te aparece una patrulla que tú no sabes de dónde salió.
Las patrullas no necesariamente son en camioneta. Las patrullas en Estados Unidos, en cualquier parte de lo que conocemos como Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y otras más, muchas veces la patrulla es un vehículo que no tiene ninguna identificación, que está parado ahí a la derecha, una intersección y cosas, y dos tipos hablando o ninguno fuera del vehículo. Pasa alguien sospechoso y de buena primera tienes tú un vehículo que tú no sabes de dónde apareció con una luz centellante que ellos le ponen ya en el momento para que tú sepas que la autoridad te anda buscando. Entonces, este dominicano está dirigiendo la Policía Estatal de New Jersey o Nueva Jersey. Un sanjuanero que salió del país, ¿verdad?, buscando una mejor condición de vida, se fajó a trabajar, entró a la policía, hizo carrera, cumplió con todos los requisitos, tuvo un desempeño muy importante en todos los lugares donde trabajó y fue ascendiendo y por derecho propio ganado en el servicio policial de New Jersey, pues llegó a dirigir y está dirigiendo como jefe policial con el rango de teniente coronel el señor Domingo de los Santos, oriundo de San Juan de la Maguana. No sé si él allá pedirá su maíz para su chenchen, que es la comida típica de San Juan de la Maguana, y que el dominicano no abandona, no importa dónde se encuentra. Así es que eso es lo que hay que hacer. Si usted está ahí, por la razón que sea, no vaya a ganarse la vida rápida con acciones incorrectas, ¿verdad? Porque la semana pasada enviaron al país 91 dominicanos, la mayoría, casi todos, de Estados Unidos, luego de cumplir condenas otros lo agarraron infragante. El asunto es que 91 dominicanos, que fue una nación desarrollada, a no aprovecharse de las ventajas vía el trabajo que le ofrece un país más desarrollado. Pero cuando Domingo de los Santos salió de San Juan para Estados Unidos, ya iba con la decisión de ser un hombre de trabajo, un hombre disciplinado, dedicado, y miren el rango que alcanzó y la responsabilidad de dirigir la policía en esa parte de los Estados Unidos. Despedimos mañana a Boreal, venimos en breve con el Café con Leche, recordándoles que nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión HD, en cualquier momento que usted quiera verlos. Por favor, quédese con nosotros, tómese su café, ahora como vamos a hacer nosotros, y regrese con el Café con Leche. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.